Cuando encontré el anuncio, estaba enterrado entre papeles arrugados y notas viejas pegadas con cinta amarilla en la vitrina oxidada del edificio de correos. Casi lo ignoré. Quiero decir, ¿quién busca empleo en un tablón físico en 2025? Pero el texto me llamó la atención por lo directo y anticuado que sonaba. Se solicita asistente nocturno. Pago diario en efectivo. No se requiere experiencia. Disponibilidad inmediata. Presentarse a las 19 horas en la Biblioteca Regional Aurora Norte. No insista, no pregunte. El papel estaba escrito a máquina o impreso con una fuente vieja y tenía una marca de tinta en la esquina inferior izquierda, una especie de sello borroso con la palabra restringido en mayúsculas. Me reí. Pensé que alguien estaba jugando a lo paranormal o era parte de alguna dinámica artística, pero yo necesitaba dinero. Para esa semana no tenía ni para gasolina ni para comida, así que lo anoté en mi celular y me presenté esa misma tarde. La Biblioteca Regional Aurora Norte está en la parte más vieja de San Albino, cerca del canal seco que usaban en los 50s para cargar agua desde los cerros. Yo recordaba haber pasado por ahí de niño, en los paseos escolares, pero siempre cerrada, con las ventanas tapiadas con madera. Había rumores de que estaba abandonada, otros decían que no era biblioteca, sino bodega de documentos del gobierno. Nadie la usaba. Cuando llegué, el portón principal estaba abierto. No deslizándose ni forzado, simplemente abierto. Me metí con cautela, esperando encontrarme con alguien, pero no había nadie en la entrada. Solo una carpeta marrón sobre un banco y un reloj de péndulo viejo colgado en la pared, marcando las 6:59. La carpeta tenía mi nombre, Adrián Morales, escrito en tinta azul. Ni siquiera había dado mi nombre a nadie. Abrí con manos sudorosas. Dentro encontré varias hojas impresas, sujetadas con un clip oxidado. La primera decía: Reglamento para el encargado nocturno de la Biblioteca Aurora Norte. Lea con atención, firme en la última hoja. No se leerán preguntas en voz alta. Pasé la página, creyendo aún que era una especie de broma elaborada. Pero al leer las instrucciones, mi incomodidad comenzó a crecer. Reglas para la noche. El turno es de 7 p.m. a 4 a.m. No debe abandonar el edificio bajo ninguna circunstancia hasta el final del turno. Las luces no deben apagarse. Si se apagan solas, no intente volver a encenderlas. Manténgase inmóvil y cierre los ojos por exactamente 45 segundos. A las 9:17 p.m. se escuchará el sonido de pasos en el segundo piso. No suba, no hable, no respire fuerte. Si encuentra libros abiertos que usted no colocó, no los lea. Regrese al escritorio principal y espere exactamente 11 minutos antes de tocarlos. A las 12 a.m. en punto, alguien tocará la puerta principal. Usted no está esperando a nadie. Si la radio antigua se enciende sola, debe sintonizar la frecuencia 103.6 y escuchar hasta que se escuche la frase «Ya no queda nadie». Entonces puede apagarla. Si ve a un niño pequeño corriendo entre los estantes, no lo persiga, no importa cuánto llore o grite por ayuda. Bajo ninguna circunstancia debe mirar por la ventana que da al patio central. Si accidentalmente lo hace, empiece a leer en voz alta cualquier texto que tenga a la mano y no se detenga hasta que amanezca. A las 3:33 p.m. debe sentarse exactamente en la silla roja del fondo del archivo y no moverse, aunque lo llamen por su nombre. Al finalizar el turno, usted no debe saludar a nadie que no haya estado allí cuando comenzó. ¿Qué clase de maldita broma es esta?, murmuré. Pero antes de poder seguir hojeando, el reloj de péndulo sonó una sola campanada. Eran las 7 p.m. exactas. No sé por qué no me fui. Quizá porque la carpeta también tenía un sobre con dinero, en efectivo, 600 pesos exactos por una noche de trabajo. O tal vez porque una parte de mí no quería admitir que esas instrucciones me estaban asustando. Firmé. Me dirigí al escritorio principal. Una lámpara de escritorio ya estaba encendida.
Tenía una libreta, un bolígrafo, un termo de café caliente, sí, caliente, y una pequeña radio polvorienta. Durante la primera hora, todo fue normal, o eso quise creer. El edificio crujía, como cualquier estructura vieja. Afuera, el viento movía las ramas secas de los árboles que colgaban sobre el canal. Me puse los audífonos y traté de leer algo. Pero exactamente a las 9:17 p.m. escuché pasos. No era sugestión, no eran ruidos del techo, eran pasos claros, con cadencia. Alguien caminando deliberadamente sobre madera vieja arriba de mí. Me quedé inmóvil, con la carpeta en las piernas, leyendo la regla número 3 una y otra vez. No suba, no hable, no respire fuerte. Juro que aguanté la respiración. Los pasos no se detuvieron por un rato. De hecho, se acercaban a lo que debía ser el borde de las escaleras, justo encima del vestíbulo. Pasaron al menos 5 minutos antes de que todo volviera a estar en silencio. Tomé aire. Decidí levantarme para buscar el baño. Caminé en silencio, con una linterna pequeña que encontré en el cajón del escritorio. Pasé por un pasillo lleno de vitrinas con papeles viejos y al fondo encontré una puerta con el letrero de servicios. Todo parecía tranquilo hasta que me miré en el espejo del baño. Mi reflejo no se movía igual que yo. Me quedé congelado. Moví la cabeza lentamente. Mi reflejo tardó un segundo en imitar el movimiento. Una gota de sudor me cayó por la ceja. Retrocedí hasta salir del baño sin apagar la luz. Cuando volví al escritorio, había un libro abierto sobre la mesa, uno que no estaba antes. Me estremecí. Regla 4. No los lea. Espere 11 minutos. Era una enciclopedia antigua, abierta en una página sobre arquitectura funeraria, columnas, criptas, mausoleos. Tomé mi celular, 9:42. Esperé. No toqué nada, ni siquiera lo cerré. A las 9:53 cerré el libro con cuidado y lo puse en el estante más cercano. Volví a mi asiento. Todo se mantuvo en silencio hasta las 12 a.m. Un golpe seco en la puerta principal me hizo brincar. 3 toques, fuerte, no insistentes, pero sí decididos. Me quedé en la silla, ni siquiera me giré. La regla era clara. Usted no está esperando a nadie. Después de 5 minutos cesaron, pero la radio comenzó a sonar. Un zumbido bajo, como si estuviera buscando frecuencia. Me acerqué y giré lentamente el dial hasta llegar al 103.6. La estática se detuvo. Una voz de mujer, calmada pero sin emoción, empezó a hablar. Esta es la señal de emergencia para el personal custodio. Escuche con atención. No repita lo que oye. No grabe. No piense en voz alta. No mencione el nombre de la estructura. No mencione el año. No mencione el número de puertas. No mencione el número de cadáveres. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La voz continuó por varios minutos. Hablaba de protocolos, de visiones, de la criatura del ala este. Yo solo miraba el reloj, esperando a que dijera la frase clave. Finalmente, con un tono más grave, dijo: «Ya no queda nadie». Apagué la radio al instante. La atmósfera en la biblioteca cambió. Era como si el aire se volviera más denso. El silencio era tan espeso que mis propios pasos me parecían ofensivos. Faltaban 3 horas para terminar. Y entonces vi al niño. Estaba entre los estantes de literatura universal, a unos 6 metros de mí. No lo escuché llegar, simplemente apareció. Pequeño, delgado, con el cabello oscuro y alborotado, descalzo, vistiendo una camiseta blanca manchada y pantalones cortos. No parecía asustado, no parecía perdido, solo estaba ahí, observándome. Y eso fue lo que más me inquietó. No gritaba, no pedía ayuda, no jugaba. Me miraba fijo, como si me estuviera evaluando. Recordé la regla. Si ve a un niño pequeño corriendo entre los estantes, no lo persiga. No importa cuánto llore o grite por ayuda. Pero él no corría, no lloraba, solo me veía. Sentí cómo me empezaban a sudar las palmas. «¿Hola?», pregunté con la voz rota, más por impulso que por decisión.
No respondió, solo inclinó ligeramente la cabeza, como si no entendiera mi idioma, o como si me estuviera imitando. Y luego, sin moverse un solo músculo, el niño simplemente desapareció. No corrió, no se esfumó como humo, no parpadeé. Un instante estaba ahí, y al siguiente, no. Retrocedí torpemente, topándome con una de las sillas del escritorio. Sentí que algo se había activado, como si su aparición hubiera sido una especie de prueba, un marcador de que las cosas iban a escalar. Y tenía razón. A las 3:30 am, algo en el ambiente cambió. El aire parecía más frío, pero no físicamente, sino emocionalmente. Como cuando entras a una habitación donde alguien lloró hace unos minutos. La lámpara del escritorio titiló y supe que se acercaba a la última instrucción: sentarse en la silla roja del fondo del archivo. Tomé la linterna. Caminé despacio, como si cada paso fuera una cuenta regresiva. El pasillo al fondo estaba más oscuro de lo normal, a pesar de la linterna. Cuando llegué al área de archivo, me estremecí. La silla roja ya me estaba esperando. No recordaba haberla visto antes. Era una silla vieja, tapizada en terciopelo carmesí, con un respaldo alto y patas de madera tallada. No combinaba con nada del mobiliario. Era como si alguien la hubiera traído desde otro lugar o desde otro tiempo. Me senté. El silencio era absoluto. No se oía el viento, ni la radio, ni los cimientos del edificio. Nada. Entonces, alguien me llamó por mi nombre. Adrián. No era una voz fuerte, ni amenazante. Era suave, femenina, familiar. Como la voz de una tía que no ves desde hace años. No respondí. La regla era clara. No debía moverme aunque me llamaran. Adrián, ¿te acuerdas de mí? La voz se acercaba. Lo supe porque podía sentir su aliento en mi nuca, aunque no soplara aire. Era un calor artificial de algo que simulaba estar vivo. Adrián, aún estás a tiempo. Mis músculos se tensaron, pero no me moví. Repetí mentalmente: no te muevas, no respondas, no gires la cabeza. Silencio. Y luego, la voz cambió. Yo también firmé, ¿sabes? Ese susurro, apenas audible, no venía de atrás, venía de dentro de mí, como si lo hubiera pensado yo mismo, pero no lo hice. De pronto, la tensión en el ambiente se disipó. La lámpara volvió a brillar. El reloj marcaba las 4 am. Me levanté como si saliera de un trance. Todo había vuelto a la normalidad, o eso parecía. Caminé hacia la entrada y al pasar por el escritorio vi un sobre nuevo. Dentro, otro pago exacto y una hoja más. En ella, escrita con la misma tipografía que las anteriores, una sola línea. El niño ya te vio. Volverás. Me fui con el corazón golpeando mi pecho como si buscara romperlo. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse con ese tono violeta sucio del amanecer urbano. Subí a mi coche sin pensar. Conduje a casa, pero el camino se sintió más largo de lo que debería, como si las calles hubieran cambiado de orden durante la noche. Esa mañana no dormí. Me senté frente a la computadora y abrí un documento en blanco. Escribí todo lo ocurrido, no porque pensara compartirlo, sino porque sentía que debía dejarlo por escrito. Como si el acto de contarlo fuera una forma de aferrarme a la realidad, de protegerme. A las 6:30 de la tarde aún no había decidido si volvería. A las 6:50 ya estaba en el estacionamiento de la biblioteca. No me di cuenta de cómo llegué ahí, como si algo dentro de mí hubiera tomado la decisión sin consultarme, como si obedecer fuera más fácil que resistirse. Entré. El portón ya estaba abierto. Nadie me recibió. El reloj marcaba las 6:59. La lámpara del escritorio estaba encendida. Había una libreta nueva, negra, sin etiquetas. Y sobre ella, un bolígrafo diferente, estilizado, pesado, de esos que se regalan a ejecutivos o a notarios. Abrí la libreta. En la primera página, en letras mecanografiadas, a partir de esta noche, usted escribe las reglas. Me congelé.
En la segunda página, en letra escrita a mano, no mía. Regla 1. Nunca olvides tu nombre. Y abajo, otra nota con la misma caligrafía. Regla 2. Si el niño habla, escucha, pero no respondas. Y entonces sentí una presencia detrás de mí. No giré la cabeza, solo cerré la libreta, puse el bolígrafo sobre ella con manos temblorosas y me senté esperando la siguiente señal. Sentado en la silla, esperando, escuché cómo el silencio empezaba a deformarse. No es fácil de explicar. No era que los sonidos desaparecieran, sino que empezaban a sonar mal. El tic-tac del reloj de péndulo se alargaba como si se derritiera en el aire. Los crujidos del edificio viejo se sentían fuera de lugar, como grabaciones mal editadas. El zumbido de la lámpara oscilaba como si alguien lo moviera de frecuencia. Y luego, el niño volvió. No lo vi llegar, simplemente apareció, otra vez, entre los estantes, pero esta vez más cerca. Sostenía algo en la mano. Parecía un cuaderno, idéntico al que yo tenía sobre la mesa. Caminó con lentitud. Cada paso era tan suave que no producía sonido, y sin embargo podía sentirlos en mi pecho, como un tambor que se tocara por dentro. Se detuvo frente a mí. Me miró. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con algo que no podía nombrar, algo más viejo que el miedo. «Adrián», dijo. No respondí. La regla 2 era clara. Si el niño habla, escucha, pero no respondas. El niño ladeó la cabeza. Su voz no era la de un niño, no completamente. Había un eco en ella, un matiz de algo más, como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde su garganta. ¿Recuerdas lo que firmaste? ¿Recuerdas por qué viniste aquí? Silencio. Yo no me movía, ni un solo músculo. Sentía las uñas clavarse en la palma de mi mano. ¿Sabes por qué escribimos las reglas?, continuó. Porque si no lo hacemos, las olvidamos, y si las olvidamos, desaparecemos. El niño colocó el cuaderno frente a mí, sobre la libreta negra. Tenía manchas, algunas parecían de tinta, otras no. Ahora eres parte del inventario, dijo, pero aún puedes elegir. Se esfumó. Así, sin más. El cuaderno permaneció. Lo abrí. Dentro había reglas escritas con diferentes caligrafías, algunas con letras infantiles, otras con letra cursiva elegante, otras en imprenta desordenada. Reglas como: no contestes el teléfono si suena después de las 2 a.m. Si encuentras una carta dirigida a ti que no reconoces, quémala sin leerla. Nunca digas «estoy solo» en voz alta. Había decenas, tal vez cientos, y al final de cada regla una firma. Algunas estaban tachadas, algunas parecían borradas, como si la persona que las escribió hubiera sido eliminada de la memoria del papel. Volví la vista a la libreta negra. Abrí la siguiente página. Estaba en blanco. Y, sin saber por qué, empecé a escribir. Regla 3. No permitas que el reloj marque las 4:44. Mi mano se movía sola. Yo no sabía por qué escribía eso, pero lo hacía. Era como si el lugar usara mi cuerpo para hablar. La tinta se absorbía con rapidez. Era como si el papel tuviera hambre. Esa noche no sonaron pasos a las 9:17. No se encendió la radio. No tocaron la puerta. Nada ocurrió. Y eso fue lo más aterrador de todo, porque era evidente que el edificio estaba esperando algo nuevo. Faltando 15 minutos para las 3:33, me levanté, decidido a no seguir el patrón. No quería volver a sentarme en esa silla roja, no esa noche. Y mientras cruzaba el pasillo principal, escuché un sonido que no había escuchado antes en todo el edificio.
Aplausos. Unos lentos, secos, huecos. Venían del segundo piso. Volví la vista hacia arriba. Alguien estaba allí, de pie en la barandilla, entre las sombras. No distinguía su rostro, pero tenía el cuerpo envuelto en un manto que parecía moverse como humo. Los aplausos cesaron. La figura levantó un brazo y me apuntó. Corrí. No sabía hacia dónde, solo sabía que no debía estar a la vista de eso. Me metí entre estanterías, giré pasillos que no recordaba, pasé junto a una escalera que juraría no haber visto antes. La biblioteca era más grande de lo que parecía. Y entonces vi algo que me detuvo en seco. Una puerta, de hierro, cerrada con candado oxidado, pero sobre ella, grabado en letras que parecían raspadas con uñas, cuarto del fondo. Regla 1 de la primera noche: no abras el cuarto del fondo. Y sin embargo, algo en mí quería hacerlo. Mi mano ya estaba tocando el candado cuando escuché la voz de la radio, distorsionada, proveniente de algún rincón del edificio. Aún no es hora, decía. Vuelve, escribe. Me aparté como si me hubieran quemado. Di marcha atrás, temblando. El pasillo parecía más largo, más oscuro. Volví al escritorio. La libreta negra estaba abierta en una nueva página, y ya había una línea escrita. Regla 4. No te acerques al cuarto del fondo, incluso si creas estar soñando. Mi bolígrafo estaba junto a la libreta, con una gota de tinta aún fresca en la punta. Pero yo no había escrito eso, y sin embargo, reconocía mi letra. Volví a mirar la libreta, esa frase escrita con mi propia letra que yo no recordaba haber escrito. No te acerques al cuarto del fondo, incluso si crees estar soñando. El peso de esa contradicción me dejó helado. Si yo no lo escribí, entonces, ¿qué más ha usado mi mano sin mi permiso? Mi cabeza latía como si cada pensamiento chocara con las paredes del cráneo. Me quedé sentado, mirando fijamente el cuaderno, esperando que algo más ocurriera. Pero el edificio estaba en completo silencio. Fue entonces que noté que el reloj de péndulo no se movía. Me levanté con cautela, acerqué la linterna. Marcaba las 3:47 a.m., pero el péndulo estaba inmóvil, quieto, suspendido en el aire como si alguien lo hubiera detenido. Y al momento en que lo noté, se escuchó el primer paso en el segundo piso. No a las 9:17 como la regla inicial. Ahora, a las 3:47. Un paso pesado, lento, otro y otro. Y no venían solos. Un sonido viscoso los acompañaba, como si algo húmedo arrastrara partes de su cuerpo por el suelo. Mi garganta se cerró. Volví corriendo al escritorio. Abrí la libreta. Página nueva. Ya había otra regla escrita, fresca. Regla 5. Si el reloj se detiene, tú no lo hagas. Sentí una punzada detrás de los ojos, como si alguien hubiera golpeado mi memoria con un martillo. Me sujeté la cabeza, pero no dolía físicamente, dolía en otro plano. La puerta de entrada crujió. No un golpe, no 3 toques. Esta vez se abrió sola. El viento no pudo haberla movido. Ni había viento, ni cerradura que pudiera ceder sin manos. Me levanté, me escondí entre los estantes, conteniendo la respiración. Algo entró. No lo vi del todo, solo una silueta, alta, demasiado delgada. Sus piernas eran más largas de lo que deberían ser. Caminaba como una marioneta que aprendió a moverse por sí sola, y cargaba algo en la espalda, una forma humana, colgando, inerte. Pasó junto al escritorio, se detuvo frente a la libreta. Vi cómo extendía una mano sin dedos, una masa gelatinosa que chorreaba tinta.
Tocó el papel y escribió. Regla 6. Si ves a alguien nuevo escribiendo, no lo interrumpas. La criatura levantó la cabeza. Yo no veía su rostro, pero sabía que yo estaba ahí. Y aún así, se fue. Salió por la misma puerta que se cerró lentamente tras él. Corrí al escritorio, me lancé sobre la libreta. Leí y releí esa nueva regla, buscando algo oculto, algún mensaje cifrado. Nada. Entonces vi algo más. En la primera página de la libreta negra, donde decía, a partir de esta noche usted escribe las reglas, había una línea adicional que antes no estaba, en tinta dorada, como grabada, hasta que escribas la última. Me lee. No había un número de reglas límite, no decía cuántas debía escribir, solo que habría una última, y que cuando la escribiera, todo terminaría. Pero, ¿terminaría qué? Entonces lo comprendí. No era un trabajo, no era un simple turno, era una tarea de contención. Las reglas no solo me protegían, encerraban lo que estaba dentro. Cada regla escrita era una línea de defensa, y cada vez que alguien nuevo tomaba el cargo, debía escribir las que faltaban, las que el lugar pedía, las que necesitaban existir. Una idea me perforó el alma. ¿Qué pasaba si alguien se negaba a escribir? ¿Qué pasaba si alguien simplemente no volvía? La siguiente noche fue distinta desde que llegué. No había libreta, no había lámpara encendida, no había dinero, solo una hoja suelta sobre el escritorio. En ella, escrito con letra irregular, apenas legible, no escribas la última regla, aunque la sepas, aunque el lugar te lo pida, porque cuando no quede ninguna nueva, alguien deberá leerlas todas en voz alta. Y al pie de la hoja, una firma, Adrián Morales, mi nombre, escrito por mí, pero yo no lo había hecho, o no todavía. La tinta estaba fresca. Sentí que todo se cerraba en espiral. El tiempo en la biblioteca no era lineal, ni los eventos, ni la memoria. Este trabajo no tenía sucesores, solo tenía repeticiones. Yo había estado aquí antes y volvería. Volvería a encontrar el anuncio en la vitrina del correo. Volvería a firmar la carpeta marrón. Volvería a escribir la libreta negra una y otra vez. Y cuando me negara, cuando me resistiera, el niño me buscaría, me señalaría, me haría volver. Y al final, cuando todas las reglas estuvieran escritas, alguien, tal vez yo mismo, en otro ciclo, tendría que leerlas en voz alta, una por una. Y entonces, ya no quedaría nadie.